Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados, y el sudario que había estado sobre su cabeza no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no sabían la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando se bajó a mirar al sepulcro y vio dos ángeles en ropa blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, se volvió atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Le dice Jesús: María. Volviéndose ella, le dice Raboni, que quiere decir maestro. Le dice Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El relato que hemos leído corresponde a la lectura del capítulo 20, versículo 1 al 17 del Evangelio de Juan. Este relato presenta el momento particular cuando Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, 3 días después de la crucifixión. Este relato es bien importante, no solamente porque nos presenta un dato histórico para conocer acerca de lo que sucedió casi 2000 años atrás, sino sobre todo porque nos lleva a entender el valor espiritual de la resurrección en Cristo Jesús. Soy el pastor Montoya, la paz del Señor con cada uno. En el programa de hoy vamos a estudiar acerca del valor espiritual de la resurrección y lo que significa para el hombre, para la mujer, la vida de fe en Cristo Jesús. Comenzamos. Romanos capítulo 5, versículo 10 establece que la resurrección de Cristo Jesús trae la esperanza de una nueva vida sobre la faz de la tierra. Leemos: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El apóstol, por el Espíritu de Dios, establece que el hombre puede vivir sobre de esta tierra en una novedad de vida, que fue precisamente lo que Jesús enseñó aquella noche que se reunió con Nicodemo. De cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. La novedad de vida consiste en vivir conforme a las enseñanzas de Cristo Jesús, tal y como Él las vivió, pero no sujetos bajo el peso del pecado que ha recaído sobre el hombre y de la mujer por causa de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. La novedad de vida es vivir no sujeto a las leyes de la naturaleza, no sujeto a las leyes humanas, sino vivir en la tierra,
pero bajo los principios del reino de los cielos, conforme a la obra del Espíritu en la vida de la persona. La crucifixión consistió para el hombre la reconciliación con Dios. Jesús sustituyó al hombre en la cruz del Calvario, porque claramente en Génesis capítulo 3, Dios le declaró al hombre: el día que de él comiere, ciertamente moriréis. La condenación por causa del pecado es la muerte. Pero Cristo Jesús fue a la cruz en sustitución de nosotros, para que por medio de Él nosotros pudiéramos alcanzar reconciliación con Dios. Pero el texto termina diciendo: estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida, lo cual significa la capacidad de vivir sobre de esta tierra conforme a los principios espirituales del reino de los cielos. La resurrección de Cristo Jesús es la revelación del amor de Dios por el hombre para traerlo nuevamente a su presencia. Si Cristo Jesús solamente hubiera ido a la cruz del Calvario, pero no hubiera resucitado, el hombre habría alcanzado reconciliación, pero no habría tenido la opción de vivir una nueva vida, no habría tenido la opción de la salvación, ni mucho menos de la vida eterna. Y esta palabra está confirmada también en 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 y 17. Leo el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La crucifixión de Cristo Jesús es la reconciliación del hombre, es la reconciliación de la mujer. La resurrección es la opción espiritual que tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús de vivir en novedad de vida. La resurrección de Cristo Jesús es el fundamento de vida, es el fundamento de fe por medio del cual nosotros caminamos sobre de la tierra, estableciendo el reino de los cielos sobre la faz de la tierra. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 21 al 23, y seguimos estudiando acerca de el valor espiritual de la resurrección en Cristo Jesús. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Este pasaje nos presenta dos beneficios de la resurrección de Cristo Jesús. El primero, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto lo que establece es que la muerte no tiene jurisdicción sobre un hombre de fe. La muerte no tiene jurisdicción sobre una mujer de fe. Un día, a la venida de Cristo Jesús, seremos levantados de igual manera como Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo retener a él. Eso lo dice claramente Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 24, cuando el apóstol Pedro, en su primera presentación en público, declaró que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos, porque dice, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Lo mismo sucede con cada hombre de fe, lo mismo sucede con cada mujer de fe. La muerte no puede retener nuestras vidas, porque claramente el Señor Jesús estableció que todo aquel que en Él creyere tendrá vida y vida en abundancia. La resurrección de Cristo Jesús significa, para el hombre de fe, significa para la mujer de fe, la resurrección de entre los muertos. A la venida de Cristo Jesús seremos levantados de entre los muertos y seremos levantados con cuerpos glorificados, con el mismo cuerpo glorificado con el cual Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. El apóstol Juan en su primera epístola lo declara claramente. Amados,
Ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Esta es la esperanza de fe en Cristo Jesús por causa de la resurrección de entre los muertos. Seremos levantados de entre los muertos porque la muerte no tiene ya más jurisdicción sobre un hombre, sobre una mujer de fe. Pero el siguiente beneficio que 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 al 23 presenta es, versículo 23, que Cristo es las primicias. Cuando la palabra habla de primicias, nos está dando a entender que son los primeros frutos. Y ello establece que los que son de Cristo representan la cosecha del Espíritu. En otras palabras, la resurrección significa para cada hombre de fe, para cada mujer de fe, el entendimiento de que cada uno de nosotros somos parte de una cosecha del Espíritu de Dios. Y esto es sumamente importante e impactante, porque el que un hombre crea en Jesús, porque el que una mujer crea en Jesús, no es por causa de la buena oratoria que un predicador haya tenido, no es el resultado de un buen sermón que la persona haya escuchado. Es el resultado, por el contrario, de la intervención del Espíritu de Dios en la vida de la persona. Cada hombre que cree en Cristo Jesús y que se sujeta a su señorío, cada mujer que acepta y reconoce a Cristo Jesús y se sujeta a su señorío, es constituido como una cosecha del Espíritu. Y esto lo que nos enseña a nosotros es que no caminamos tan solo por el conocimiento que tenemos de lo que sucedió históricamente en Israel 2000 años atrás. Caminamos porque el Espíritu de Dios nos ha dado la fe para poder creer en Jesús y para poder sujetarnos a sus enseñanzas. Esto no es cosa de hombres, esto es cosa de Dios, porque Él nos vio, porque Él nos llamó, porque Él mismo nos dio fe para que pudiéramos oír su voz y responder a su llamado. Es la obra del Espíritu. Por eso cuando en la palabra, el versículo 23 dice, mas cada uno en su orden Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, nos está dando a entender de que somos una cosecha del Espíritu, que nuestras vidas son el resultado de la operación, de la intervención, de la manifestación del Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. Y esto es lo impactante de este entendimiento, porque es el Señor en nosotros, como el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, la esperanza de gloria. En Romanos, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, encontramos también otro significado de lo que representa la resurrección de Cristo Jesús. Leemos, Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David, según la carne. Versículo 4, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesús, el Cristo, Señor nuestro. Este texto nos está dando a entender que si bien es cierto, Cristo Jesús es Dios manifestado en carne, no fue sino hasta la resurrección de entre los muertos
que él recibió la declaración con potencia de que era hijo de Dios. Por lo tanto, y esto es lo que significa es para cada uno de nosotros, que es precisamente por causa de la resurrección de los muertos que nosotros hemos sido constituidos en hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice la palabra: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios es por medio de la resurrección. La capacidad espiritual por medio de la cual el hombre es constituido en hijo de Dios es precisamente por medio de la resurrección. ¿Qué significa la resurrección de Jesús? Significa la potestad de haber sido transformados en hijos de Dios. Como está escrito en la epístola a los Efesios, que la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es la misma que opera en nosotros, y con esto ahora entendemos que es la potestad espiritual de transformación por medio de la cual el hombre de fe, la mujer de fe, es transformado en una nueva criatura. Y cuando hablamos de una nueva criatura no es una concepción teológica, no se trata solamente de un concepto teológico, se trata de la vivencia en el espíritu por medio de la cual la persona es transformada en su sustancia, porque ya no somos deudores del pecado para vivir según las leyes del pecado, porque ya el Señor, por medio del Espíritu Santo, ha cortado todo vínculo con el pecado, ha cortado todo vínculo con la muerte, ha cortado todo vínculo con Satanás. Y este es precisamente el mayor entendimiento que nosotros debemos de tener con respecto a la resurrección de Cristo Jesús. En Romanos, en el capítulo 8, versículos 11 al 17, encontramos aún muchos más beneficios acerca de el valor espiritual de la resurrección para cada hombre, para cada mujer que vive según la fe en Cristo Jesús. Leemos versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne moriréis. Pero si por el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa la resurrección de Jesús? Versículo 11 nos dice que la resurrección de Jesús significa vivificación de nuestros cuerpos mortales. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La resurrección de Cristo Jesús trae vida, y cuando hablamos de vida, nos estamos refiriendo a vida en el cuerpo. Estamos hablando
de salud, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de fortaleza, estamos hablando de vida plena, de vida en el cuerpo. Y esto lo que establece es el entendimiento de que no debemos de seguir viviendo por el conocimiento que el mundo ha establecido a través de la medicina. Llegar a edad avanzada no significa una vida de achaques. Llegar a una vida avanzada no significa una vida de enfermedades. Llegar a una vida avanzada no significa una vida de debilidad. Llegar a una vida avanzada en Cristo Jesús significa la oportunidad de ver la manifestación de la supereminente grandeza del poder de Dios que habita por medio de la fe en cada uno de nosotros. El texto claramente dice que si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales. La resurrección de Cristo Jesús trae salud. La resurrección de Cristo Jesús trae aliento, trae fortaleza, trae sanidad, trae vivificación al cuerpo. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque en los últimos años hemos permitido que conceptos médicos se establezcan en nuestras congregaciones y no los hemos confrontado por medio de la palabra. No hemos establecido el valor de la fe en Cristo Jesús por el beneficio de la resurrección de entre los muertos. Hay vida, hay aliento, hay fortaleza, hay sanidad. Y no se trata solamente de milagros, no se tratan solamente de prodigios. Es la forma normal, la forma natural en la cual Dios quiere que el pueblo camine por medio de la fe en Cristo Jesús. Versículo 12 nos presenta otro beneficio de la resurrección en Cristo Jesús. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No vivimos por deudas del pasado, no vivimos por las condiciones que nuestros antecesores hayan introducido en nuestras generaciones. Y esto lo que establece es que por medio de la resurrección de Cristo Jesús, nosotros podemos romper maldiciones generacionales, podemos romper todas aquellas ataduras que ingresaron a nuestras generaciones, todas aquellas fobias, todos aquellos complejos, todas aquellas situaciones anormales que entraron a nuestra generación, las podemos romper por medio de la resurrección en Cristo Jesús. No somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque vivimos conforme a la resurrección de Cristo Jesús. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. La resurrección de Cristo Jesús rompe con todas las ataduras generacionales que ataron a nuestros antepasados, y nosotros tenemos hoy la opción de comenzar una nueva generación en Cristo Jesús. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La resurrección de Cristo Jesús trae para el hombre de fe, trae para la mujer de fe, guianza del Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hay guianza del Espíritu. No caminamos en incertidumbre. No caminamos en desconocimiento. Caminamos porque el Espíritu de Dios nos instruye las cosas que debemos de hacer y las que no debemos de hacer. Nos instruye sobre sitios donde debemos de ir
y sitios donde no debemos de ir, nos instruye para que caminemos conforme a la voluntad del Señor. Versículo 15. ¿No habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor? ¿Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre? La resurrección de Cristo Jesús trae para nosotros la seguridad de que caminamos conforme a su voluntad, la seguridad de que tenemos salvación y vida eterna, la seguridad de que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. La resurrección de Cristo Jesús es el fundamento de la vida de fe en Cristo Jesús. Es la base sobre la cual está construida la fe. Y por eso es bien importante que nosotros, hombres y mujeres que caminamos conforme a la fe de Cristo Jesús, entendamos qué significa la resurrección de Cristo Jesús. Y sobre todas las cosas, que podamos caminar en el entendimiento de que si Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros estamos juntamente con Él resucitados. Y el apóstol Pablo escribe en Efesios de que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. El texto termina diciendo, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso es bien importante que nosotros entendamos el valor de la resurrección. No es solamente una celebración anual como parte de el recordatorio de lo que Jesús hizo hace 2000 años atrás. Porque la vida de fe no es solamente el conocimiento histórico que podamos tener acerca de Cristo Jesús. La vida de fe en Cristo Jesús consiste en la vivencia que nosotros hemos desarrollado por medio del Espíritu y por medio de la palabra acerca de cómo caminar en esta vida, pero conforme a los principios del reino de los cielos. Este día, este tiempo, es importante que nosotros no nos sujetemos solamente a un ritual religioso. Estos días es importante que nosotros revisemos la palabra y entendamos qué significa realmente la resurrección para nosotros. Y sobre todo, que podamos caminar por ese entendimiento. Te bendigo, la paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.